placer para nosotros compartir con ustedes el trabajo que realizamos en la Benemérita y Centenario Escuela Normal de Jalisco y que precisamente se denomina Hacia la investigación desde la práctica educativa, experiencias formativas para la investigación en la BICEN, que ustedes, pueden ver ahí. Este libro es el resultado de un esfuerzo compartido con la finalidad de que se convierta en un documento de consulta pensado especialmente para los docentes en formación de nuestra institución y de otras instituciones de educación. El día de hoy presentamos el trabajo de investigación de 11 egresados y 10 investigadores que trabajaron en conjunto y a quienes agradezco su presencia para compartir este espacio Recrea Academy, que sin duda nos permite compartir experiencias y reflexiones educativas. Es importante mencionar que cada una de las aportaciones corresponde a una síntesis de documentos de titulación con el firme propósito de recrear su experiencia, difundir su aprendizaje y ser referente para las nuevas generaciones de maestros, pues aportan planteamientos, metodologías, análisis de datos y o resultados de investigación de temáticas actuales y pertinentes. Sin más preámbulo, les compartimos lo que cada uno de ustedes encontrará en este libro. En el primer capítulo, denominado Prácticas e Innovación, se encuentran 3 aportaciones. La primera, denominada Las ideas de los alumnos y el obstáculo epistemológico, realizada por nuestra egresada Rosa Janet Herrera Escalante, la doctora Adriana Piedad García Herrera y la maestra Rosalicia Zaragoza Marín. Esta aportación muestra una experiencia de aplicación de la geografía económica en la que el contenido tiene vínculos estrechos con las ciencias naturales. Fue realizada a través del diseño de una secuencia didáctica de exploración sobre las ideas de los alumnos con respecto a un tema de espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros de México, destacando el obstáculo epistemológico como función de los conocimientos previos de los alumnos en la construcción de nuevos aprendizajes. La recolección de datos, la codificación y categorización muestran sin duda alguna su importancia en el diseño de estas secuencias didácticas. La siguiente aportación de este primer capítulo es denominada La música como estrategia para desarrollar la metacognición en primer grado y fue realizada por la egresada Esperanza Paulina Alanís González y la doctora Viviana Ruth Tapia Ramírez. Este apartado presenta argumentos de cómo la música genera grandes beneficios no solo a nivel psicológico, sino en el aprendizaje de nuevos conocimientos. Para esto, se aplicaron distintos instrumentos que ayudaron a los alumnos a ser conscientes de su aprendizaje al escuchar música y comprobar que ésta desarrolla la metacognición. El análisis teórico, la implementación y reflexiones realizados permitieron crear una propuesta de trabajo en el aula de clases que incluyera la música como benefactor en el aprendizaje de los alumnos y que fueran conscientes de sus beneficios. Una aportación más es el proyecto interdisciplinario CLIL, Fomento de una vida saludable en inglés, de Carla Edith Apodaca Sánchez y el maestro Diego Samuel Cepeda Cero. Este trabajo presenta el proyecto CLIC, Content Language Integrated Learning, o en español, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera, metodología que propone que el aprendizaje de una segunda lengua tenga lugar por medio, a través del contenido, es decir, se basa en un contenido de cualquier área del conocimiento, el cual se enseña en lengua extranjera. La propuesta presentada buscó fomentar hábitos de vida saludable en inglés y deja ver su planeación, implementación y desarrollo, finalizando con reflexiones y conclusiones que sin duda invitan a su aplicación. En el segundo capítulo, Prácticas y Educación a Distancia, podemos encontrar 3 aportaciones. La primera, titulada Comprensión y resolución de problemas matemáticos a distancia, una experiencia innovadora, escrita por la egresada Carla Marlene Castellón Reyes y el doctor Ricardo Cervantes Rubio y la doctora Sofía Robles Álvarez.
En este apartado se presenta de manera sistematizada la tesis de investigación, uso del material didáctico para favorecer el pensamiento lógico-matemático en alumnos de primer grado de primaria, en modalidad a distancia. Da cuenta de la aplicación de estrategias en ciclos reflexivos desde el método investigación-acción. Se pondera el análisis y la reflexión de la intervención en general y finalmente contrasta la teoría y las acciones para darle sentido a la discusión del tema a través de la triangulación de resultados, su relación con las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. El siguiente apartado se titula Recursos tecnológicos utilizados para la interacción durante el confinamiento. Escrito por la egresada Ingrid Irlanda Flores, la doctora Adriana Piedad García Herrera y la doctora Areli Norma Tapia Ramírez. Esta producción es un extracto de una tesis de investigación mixta narrativa que marca la oportunidad de investigaciones más allá de la propia práctica. Hace énfasis en el cómo docentes y padres de familia activaron acciones en conjunto y destaca las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación que fueron más utilizadas durante el confinamiento en este tiempo de pandemia COVID-19. Se realizó por medio del análisis de un Padlet titulado Modalidades de trabajo durante la pandemia. En él hay 81 narrativas de cómo 81 docentes de educación primaria llevaron a cabo la educación a distancia. El último apartado en el capítulo número 2 se titula Desarrollo de pensamiento lógico-matemático en alumnos de primer grado desde la educación a distancia, escrito por la egresada Carla Fernanda Guzmán Guerrero, el doctor Ricardo Cervantes Rubio y la doctora Sofía Robles Álvarez. Esta aportación nos proporciona un claro ejemplo de una investigación de la práctica y su alcance reflexivo. Además del logro de objetivos para favorecer la práctica docente, se identifican claramente los alcances en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los alumnos en la modalidad a distancia. Es una muestra de manera sistematizada de una tesis de investigación respaldada por el método de investigación-acción. Este apartado es altamente recomendado para identificar la ruta metodológica y el análisis de datos. En el tercer capítulo, denominado Educación a Distancia e Inclusión, cuenta con 3 aportaciones. La primera de ellas se denomina Concepto de Inclusión y su relación con la práctica profesional en los docentes en formación, de la egresada Alma Azucena Cisneros Gutiérrez y la doctora Marta Cecilia Nájera Cedillo. Este aporte al capítulo 3 parte del reconocimiento de la importancia de la formación para investigación en el ámbito de la formación inicial de docentes y además de la relevancia que dicha formación parte de una visión investigativa in situ, desde la propia práctica docente del normalista en formación. Los aportes de esta interesante investigación se encuentran en la recuperación de la conceptualización de la inclusión en los docentes en formación, la apropiación del concepto, su transferencia a la práctica profesional, partiendo siempre del método de representaciones sociales, para recuperar la identificación de la visión del mundo de los individuos o grupos que estudiaron. Esta investigación considera que la inclusión educativa es, hasta el momento, para los docentes en formación, una utopía, en la que están de acuerdo y consideran que debe darse en las aulas. Por otra parte, los docentes en formación reconocen la centralidad del papel del docente en la atención a la diversidad. Esto
Presenta tanto un concepto como sus vivencias en la práctica. Finalmente, se considera importante que la formación docente incluya prácticas profesionales con docentes formados en educación especial, como una estrategia para mejorar la seguridad y oportunidades de aprendizaje de docentes en formación en cuanto a la atención a la diversidad se trata. Un segundo artículo, educación emocional como alternativa contra la exclusión, de la egresada Dulce Fernanda Becerra Rodríguez y de la doctora Areli Norma Tapia Ramírez. Este documento parte de un informe de prácticas profesionales y se encuentra orientado a describir y analizar la forma de llevar a cabo el trabajo con la educación emocional como una alternativa para la educación en el aula. A lo largo de esta investigación surge la idea de trabajar con alumnos 3 de las 5 dimensiones propuestas en el campo formativo de educación socioemocional. Propuestas del programa de aprendizajes clave que desarrollarán los componentes de la inteligencia emocional denominados el conocimiento de las propias emociones, el manejo de las emociones, la automotivación, el reconocimiento de las emociones de los demás y el establecimiento de las emociones. El estudio concluye que la actualidad de la educación socioemocional juega un papel importante, ya que es algo que toma dependencia de la escuela con ayuda de la familia, razón por la cual se consideró importante trabajar la educación socioemocional para la formación integral, ya que es diseñada como un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y niñas desarrollan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus propias emociones. Un tercer artículo denominado Seguimiento en la eficiencia de los programas de inclusión digital en educación primaria en Jalisco y México. Esta investigación realizada por la egresada Gilani Fernanda Gutiérrez Plasencia y el doctor Carlos Alberto Limón Flores realizan un estudio muy interesante sobre el uso de las tecnologías en la educación primaria en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2. Desde esta perspectiva, analizaron las diferentes políticas de inclusión digital en los últimos años, revisando los precursores de esas estrategias que al momento de la pandemia se utilizaron como plataforma de aprendizaje. Desde Enciclomedia hasta Aprende 2.0, pasando por habilidades digitales para todos y Mi Compu MX, se revisan a detalle todos los programas implementados por diferentes administraciones federales, que con este fin trataron de incluir la tecnología en las aulas. Desde la evolución conceptual hasta los alcances y logros de cada propuesta, el estudio concluye que la infraestructura es uno de los principales indicadores que denotan problemáticas en la gestión de estos programas de inclusión digital, ya que presentan fallas desde la instalación hasta la ejecución de los equipos, debido a que la mayoría de las escuelas públicas del país no cuentan con servicios básicos adecuados como agua, luz, electricidad, entre otros. La capacitación docente es otro de los elementos por superar en este tipo de implementación, que en todos los casos ha sido insuficiente, y los problemas relacionados con la falta de información, disponibilidad y horarios para cumplir con esta actividad. Además, la iniciativa de los docentes por integrar las TIC a sus clases resulta fundamental para que esto se logre, es decir, un tema actitudinal. Se necesitan estructurar mejores indicadores de logro que demuestren un aprendizaje significativo con relación a las TIC y permitan evaluarse de manera paulatina para reconocer su progreso, ya que los programas de inclusión digital sí causan motivación y aceptación en la comunidad escolar.
Adelante. Finalmente, pero no menos importante, el cuarto capítulo, estudio de caso en las escuelas primarias, cierra con 2 aportaciones. La penúltima, experiencias de aprendizaje mediado como vías para promover la autorregularización del aprendizaje, redactado por la egresada Ana Mariscal Muñoz y la doctora Carolina Hernández Sánchez. Esta aportación expone un trabajo de investigación realizado en el 2020 que tiene como objetivo analizar las experiencias de aprendizaje mediado como una manera para lograr que los alumnos de primaria desarrollen competencias autorregulatorias. Mediante el método de investigación-acción se realizaron una serie de intervenciones que finalmente otorgan resultados concluyentes en relación al desarrollo de habilidades del pensamiento relacionadas a la autorregulación del aprendizaje por medio de una mediación planificada y basada en criterios de intencionalidad, significado y trascendencia. El último apartado se titula Análisis de retos de muestreo de 3 escuelas durante la educación a distancia, por la alumna Jessica Lisset Murillo García y la doctora Marta Cecilia Nájera Cedillo. Los estudios de caso que este documento se tratan fueron construidos por el investigador como una forma de organización que emerge de la investigación misma, por lo que la síntesis que aquí se presenta tiene como propósito cumplir el proceso de construcción, recolección de información y análisis realizado en una investigación y dar a conocer los hallazgos encontrados a manera de retos que se suscitaron en las escuelas de educación primaria durante el ejercicio de educación a distancia. A manera de conclusión, en esta aportación se lee: es momento de dejar de permitir que las situaciones externas sean las que causen retos a la educación. Es tiempo que nosotros y la educación misma seamos un reto positivo para el mundo. Agradecemos su atención. Esperamos que disfruten la lectura de este libro que invita a un acercamiento científico del quehacer educativo, al análisis de la práctica y, por supuesto, a la investigación en la educación. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Ya es la segunda edición de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco y muchas felicidades. Aseguro que todos vamos a buscar la forma de leer su libro. Y ahora damos oportunidad a la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula y en voz de su directora, la doctora Erika Anay Rodríguez Valle, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Ella nos va a dar cuenta de la educación superior, una propuesta didáctica humanizante. Por favor, doctora. Muy buenas tardes para todos y para todas. Esta pequeña obra va dedicada a todos ustedes docentes que dedican su tiempo, su vida en las aulas para transformarnos como ciudadanos y para educar para el bien y para la felicidad. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que van a encontrar en esta obra. Esta pequeña obra encontrarán una gama de cualidades sociales que se pueden compartir a través de la empatía, el afecto, la escucha, la observación, con un sentido de interacción social en búsqueda de un bien común que todo ser humano quiere alcanzar, que es la felicidad. Aquí se plasma la felicidad por medio de una realización personal, qué es lo que cada uno quiere ejercer en su vida y qué es lo que uno quiere lograr sin imposiciones. Y hay un camino que aquí en este libro se traza. Es el camino de la esperanza didáctica, con una modalidad de enseñanza que educar a través de la sinceridad, de la bondad en el aula y con un toque de generosidad pedagógica, que en estos momentos nos falta mucho el sentido de la empatía, de la escucha asertiva y del acercamiento humanizante entre las personas que interactuamos en el trabajo didáctico.
También esta obra nos invita a conocernos a fondo como personas a través del estudio de la conciencia. Trae un toque de filosofía y del camino del existencialismo humano para permitirnos conocernos, autoevaluarnos, autodirigirnos y poder, una vez conociéndonos a nosotros mismos, poder interactuar con los otros. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si lo estoy haciendo con un sentido o nada más por el hecho de cumplir por un trabajo que me da la Secretaría de Educación. Esta pequeña obra también nos indica esta parte de la condición humana que requiere ese manejo de la razón y de la emoción, que es fundamental en el papel docente. ¿Qué es lo que el alumno quiere? ¿Qué es lo que el alumno persigue? ¿Cómo lo ve? Y cómo lo quiere lograr a transformar. El manejo de emociones, brindando un espacio en el aula a través de lo que se vive todos los días en la vida cotidiana, en el contexto social, ubicarlo desde el aula. Convertirlo en un aprendizaje, brindar una empatía en la relación alumno a maestro, alumno directivo, alumno cuerpo administrativo, para darle una vida a nuestras instituciones de una forma grata. Busca una trascendencia educativa, viendo la educación como un bien público y un común de continuo aprendizaje. Este bien público visto como un derecho, pero también como una obligación en el sentido de la calidad y del trato del desarrollo humano. Una educación para la paz a través del desarrollo de virtudes, que las virtudes se conforman todos los días en el hacer educativo a través del ejercicio repetitivo de habilidades que nos convierten en seres virtuosos en el ejercicio didáctico. Finalmente, encontramos en esta obra una educación espejo. Esta parte es muy interesante. Vernos a través de los alumnos, identificarnos como docentes, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, identificándolos, logrando dar una identidad, pero también encontrando unas grandes diferencias que de pronto no nos damos el tiempo para reflexionar. Respetando la equidad de opiniones en igualdad de derechos, de expresión. Aquí se genera en esta obra una filosofía educativa para la paz, para la felicidad, para la vida, para la trascendencia de la educación, para el bien común, para la esperanza y con ello convertirnos en seres virtuosos en la enseñanza y en la didáctica. Muchas gracias. Se nos fue el moderador, sino ahorita yo sigo moderando. Sigo de moderadora, entonces, de hecho, continuamos con Unión de Tula, con la obra que presentan nuestros compañeros catedráticos. Les damos un fuerte aplauso. Así es. Y corresponde ahora la obra El sociograma, primer momento como estrategia de inclusión, presentada por nuestros compañeros académicos Jessica Silvana Serrano Ramírez y Jaime Sevilla Prudencio. ¿Quién participa primero? Primero, por favor. Si gustan sentarse o parados como ustedes gusten, ¿eh? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Es un honor estar en este evento de la segunda edición del Normalismo Extraordinario y tener la oportunidad de compartir con ustedes esta propuesta didáctica titulada El sociograma, primer momento como estrategia de inclusión. Bien, esta propuesta didáctica atiende a una de las problemáticas más recurrentes en el ámbito educativo y en donde se reconoce la importancia de que el docente en formación conozca, domine una herramienta que le permita sistematizar en su práctica docente la intervención de la inclusión, que actualmente ha motivado diversas reformas, diversos acuerdos, tanto nacionales como internacionales, que buscan fortalecer la perspectiva de la educación inclusiva en nuestro sistema educativo. Esta propuesta tiene la finalidad de que los docentes en formación, como parte de su trayecto en la educación inclusiva,
conozcan y dominen esta herramienta que es el sociograma como un diagnóstico grupal, porque en sí esta técnica permite un diagnóstico en sí, y de esta forma que el docente en formación no solo aplique un diagnóstico para conocer el avance en la progresión académica, sino también que el docente en formación tenga una herramienta, domine una herramienta para conocer las relaciones sociales que suceden al interior de su grupo, al interior en la interacción de alumnos. ¿Y esto qué nos va a permitir? Va a permitir que al conocer esa información, entonces el docente en formación tenga las evidencias que son insumos para elegir las estrategias, dirigir su intervención y atender en tiempo oportuno aquellas situaciones que reflejen esas relaciones que pudiéramos encontrar algunas negativas que van a desencadenar rechazos, quizás exclusiones, y que entonces el papel del docente en formación es crucial y es imperativo que diseñe esa estrategia que le permita atender esas situaciones que puedan generar, que como docentes sabemos que marcan el desarrollo de nuestro alumnado, que marcan su aprovechamiento académico, así como el desarrollo de sus habilidades sociales. Como es sabido, las barreras para el aprendizaje y la participación se pueden presentar en diversos contextos, pero la propuesta didáctica que presentamos este día, esta atiende a aquellas barreras que se pueden apreciar y detectar al interior del salón de clase, para que entonces el docente en formación pueda diseñar sus estrategias pertinentes. Por eso es aquí el nombre, hago énfasis que es el sociograma, un primer momento como estrategia de inclusión, porque es necesario, es pertinente que el docente en formación conozca de esta herramienta que le va a poder conocer ese diagnóstico de relaciones sociales y entonces que sí se convierta como una estrategia de inclusión, pero primero identificando todas aquellas relaciones en las que sea necesario atender y aplicar esas estrategias. Ya en un segundo momento, entonces la labor será convertirse en esta estratega que diseñe su intervención para aplicar lo necesario y fortalecer esas relaciones para evitar que se presenten esos tan temidos casos de exclusión que afectan al alumnado. Bien, el sociograma es un diagrama, como podemos ver en la portada del libro, si se alcanzara a apreciar, es un diagrama que se presenta como si fuese una red. Este diagrama explora gráficamente la posición que ocupa cada alumno dentro de un aula, es decir, el rol social que desempeña, que va realizando, y lo cual se puede lograr gracias al resultado de unos cuestionamientos, que ahorita les voy a decir las actividades que componen esta estrategia, este test del sociograma. El primer paso aquí es, una vez que tenemos seleccionado el grupo donde vamos a aplicarlo, es importante diseñar las preguntas que integran el cuestionario, que será respondido por los propios alumnos, en donde estas preguntas deban ser concretas, que propicien elecciones como probables rechazos de sus propios compañeros. Y a la vez, estas preguntas nos van a aportar información cuantitativa, pero también cualitativa, porque incluimos la pregunta donde les decimos ¿por qué? ¿Por qué lo eliges? ¿Por qué lo rechazas? Entonces nos permite obtener unos resultados que son muy ricos para poder actuar aquí. Bien, otro aspecto muy importante antes de que apliquemos el cuestionario a los alumnos es sensibilizar al alumnado para que ellos contesten con honestidad, contesten con sinceridad, dándoles la confianza de que sus resultados solamente van a ser conocidos por el docente y enfatizando que la finalidad de este cuestionario, de sus resultados, de sus
respuestas son únicamente para favorecer una sana convivencia en el aula. Bien, para llegar al paso de la identificación de las relaciones sociales entre los individuos, una vez que se aplica este cuestionario, se procede a realizar un vaciado de estas respuestas en una matriz sociométrica que también se puede observar, se pudiera observar en la portada, que es una tabla de doble entrada donde se ponen los números de lista tanto en forma horizontal como vertical, y ahí entonces se pueden apreciar las elecciones y los rechazos, y de ahí que se pueda realizar el diagrama, que es el sociograma en sí, que visualmente podemos observar, de acuerdo a la variable de elección o rechazo, aquel niño que recibe más rechazos, y luego nos vamos a las causas, ¿por qué? O también el chico que de pronto también es más elegido, ¿por qué? Y que podemos utilizar esos porqués para saber diseñar la estrategia pertinente. Bien, para ya ceder el micrófono al doctor Jaime, los resultados obtenidos a partir de la implementación de la presente propuesta se aprecian en 3 dimensiones. La primera, en la propia práctica docente, cuando al adquirir la habilidad de aplicar esta herramienta, en el proceso de diagnóstico se le da la progresión de los aprendizajes no solo curriculares, sino para fortalecer las relaciones sociales que se presentan dentro de un grupo de clase, con el objeto de promover entonces una experiencia educativa de calidad bajo la perspectiva de la educación inclusiva. Una segunda dimensión pues se remite a los resultados, que tienen una esencial importancia porque son el insumo que vamos a utilizar para saber y diseñar nuestras líneas de acción dentro de este grupo clase. Y la tercera, para los docentes en formación, que es necesario que se adquiera este compromiso de diagnosticar, de conocer a los alumnos, no solo en las cuestiones académicas, sino también en la relación social al interior de los grupos y saber dónde se puede intervenir para fortalecer y hacer que tengamos relaciones sociales sanas, que tengamos esa sana convivencia. En este sentido, sería poner en práctica el principio recrea para un aprendizaje dialógico, ser y estar con el otro. Muchas gracias, doctora Jessica, y en 3 minutos, si nos hace favor de resumir o concluir, por favor. Concluyo. En una reunión con padres de familia, una respuesta pues muy honesta de un padre de familia fue que mandaba a sus hijos a la escuela a que le pasen cosas, preferentemente educativas, pero a que le pasen cosas. La mayoría de ellos dice que los manda a que aprendan. Sin embargo, esta experiencia educativa tiene que tener sentido en líneas de acción que se traduzcan no solamente en aprendizajes, sino en experiencias dignas. Y es importante entonces vigilar que ese aprendizaje pues no sea como hace algunos años algunos de nosotros, de que la letra con sangrienta y demás, ¿no? Entonces, hubo épocas en que la violencia incluso era por parte del docente. Ahorita el docente se porta muy bien, pero el mismo grupo genera una exclusión y el docente, si está concentrado en solo enseñar, pues renuncia a su papel de un agente inclusivo, ¿no? Al docente en formación, entonces, le estamos proponiendo que no solo se concentre en vigilar, en promover el desarrollo o la progresión de aprendizajes, sino también en el desarrollo de sus propias competencias profesionales. Es un punto de los más importantes de la propuesta. Y lo más importante en sí de esta propuesta es lo que no está escrito. Lo más importante de esta propuesta es la interpretación que el propio docente o el colectivo de docentes hace de estos resultados y que se va a traducir entonces en líneas de acción propositivas de diferente índole. Depende de las causas de la información empírica de corte cualitativo que reciba, ¿verdad? Pues es todo. De verdad esperamos que le echen un ojo al libro y si tienen la amabilidad, pues, compartirnos observaciones para crecer. Gracias. Muchas gracias por su participación y los invitamos a ustedes a seguir produciendo. Les pedimos de favor de que no se retiren, al igual que a quienes ya participaron, que no se vayan a retirar porque vamos a entregar las constancias
y el reconocimiento que otorga Recrea Academy. Muchas gracias. Corresponde ahora a la Escuela Normal Experimental de Colotlán, con los títulos Desafíos de Formación Normalista, Inclusión Educativa, Equidad de Género e Innovación Pedagógica y Cartas a mi docente del ENECO. Y quienes coordinan de manera magistral estas obras vienen a ser la doctora Janet Marcela Huizar Aguilar y el doctor Aníbal Huizar Aguilar, a quienes les pido de favor que les brindemos un fuerte aplauso. Bienvenidos y muchas gracias. Si gustan sentarse, por favor. Muchas gracias. Sé que están un poco cansados, pero vamos a tratar de ser muy puntuales en la presentación, tanto del contenido como de la estrategia que llevó a la producción de este libro. Compartirles, si me apoyan con la presentación, por favor. Estamos en la segunda edición de Normalismo Extraordinario y bueno, debo de compartirles que en la página de la DGESUM ya existe un repositorio con las obras de la primera edición. Invitarles a que en algún momento se den la oportunidad de revisar esos materiales. Ahí está la producción normalista de todo el país, pero en especial la de Jalisco y la de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. Entonces, comentarles que pues en esta ocasión vamos a compartirles el producto del segundo esfuerzo. El título del libro es Desafíos de Formación Normalista, Inclusión Educativa, Equidad de Género e Innovación Pedagógica. Ahí está la página que les decía, donde pueden descargar todas las obras de la primera edición. http://www.dgesum.c.gov.mx y ahí van a encontrar el menú de ediciones. Muchas gracias. Bien, y entonces les comparto la siguiente frase: la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. La seleccionamos pensando en el contenido del documento. Consideramos que pues, los sujetos como seres libres tienen la facultad de compartir su pensamiento y qué mejor de dejarlo escrito para que este material se convierta en legado de la institución y por supuesto también de la Dirección de Educación Normal. La siguiente, por favor. En la obra vamos a encontrar trabajos que de alguna manera pues es el fruto, les decía, de un proceso, de un esfuerzo, de una estrategia. En la portada pues aparece un mural que está en el pasillo de acceso de nuestra escuela que se llama ENECO, Generador de Evoluciones, y bueno, pues en la imagen aparecen estudiantes de nuestra escuela y también los espacios que fueron con los que se iniciaron los trabajos. Yo les decía del legado, de alguna manera de que este material escrito se suma a ese legado, porque también está este legado cultural y en donde se plasma esa libertad, esa liberación del alma y del espíritu, y por eso también el nombre de ese mural. La siguiente, maestro, por favor. Los antecedentes. Efectivamente, la DGESUM lanzó convocatoria y si observan, no todas las escuelas normales participaron en ese proceso, en la primera edición. Ahora en la segunda, pues también hubo pues menos participaciones y pues decirles que en el caso de la ENECO se plantea la invitación en las reuniones de Academia General y bueno, no teníamos experiencia en esto. Fue un poquito complicado convencer, persuadir a los compañeros de que sí es posible que una publicación, ya sea de un maestro, de un directivo, de un estudiante, puede tomar forma, puede someterse a un comité de arbitraje y entonces puede darse a conocer a través de una obra que tiene registro ISBN. Y sin duda el respaldo de la Dirección de Educación Normal fue muy importante y sigue siendo muy importante para que las escuelas sigan teniendo este espacio. Considero que pues no solo hay que dejarlos en esas versiones electrónicas, yo creo que es muy importante que todas las escuelas tengan a la mano y que difundan esas producciones. La primera edición se lograron imprimir en Colotlán 300 ejemplares y ojalá que la segunda y la tercera y las que sigan también tengamos una buena cantidad de materiales impresos. Invitar a mis compañeros docentes, directivos, estudiantes que retomen la estrategia, porque yo creo que la DGESUM pensó en que en estos espacios no solo es para dejar los legados de las escuelas normales, hay mucha producción y desgraciadamente queda nada más como trabajos de final de semestre o simplemente como reflexiones de las academias o como proyectos.
Cuando se tiene la oportunidad de publicar con registro ISBN, estamos abriendo el camino para que estos académicos estén en condiciones de lograr los perfiles deseables PRODEP y, por supuesto, los cuerpos académicos. Entonces, sin duda, yo sigo invitando a que las comunidades normalistas participemos en esas convocatorias de la DGESUM para que al menos por año tengamos una publicación, y en el caso de Colotlán se le ha estado apostando porque sean producciones colectivas. A la compañera Janet, a su servidor, nos toca coordinar esos esfuerzos, pero lo cierto es que son muchos autores, algunos de ellos están aquí entre el público, y pues el reconocimiento a que ellos han creído en esos esfuerzos, en esos proyectos, han participado, y bueno, pues ahí está el compromiso de la publicación, y estoy seguro que más adelante se va a dar difusión y diseminación del conocimiento con estos materiales. Decirles también que pues los criterios que se están estableciendo para esas publicaciones no son caseros, ya hay un comité de ética, un comité editorial, y sin duda que eso también le va a dar mayor credibilidad a estas participaciones. En la siguiente diapositiva, por favor, maestro, comentamos el contenido de esta obra en específico. Vamos a decir que tenemos aquí un capítulo escrito por el doctor Camilo Acebo Gutiérrez, ustedes lo conocen. Es un maestro que pues estuvo como director en varias instituciones formadoras de docentes, no solo de las escuelas normales. En el caso de él se le pidió su participación porque él fue el director fundador de esta casa de estudios, y entonces él narra el proceso con el cual se da a conocer pues la consigna. Él era encargado de EMPEPSA en la región norte, y de ahí le dan esa responsabilidad, cosa que él lo asumió junto con la localidad, con los vecinos, con las gentes interesadas, y por supuesto que pues se materializa una institución que hoy ya tiene 45 años de existencia. También vamos a encontrar artículos que nos hablan de la meditación en el aprendizaje, del material didáctico en las prácticas, de equidad de género, son 3 títulos, y también tenemos de estrategias de aprendizaje para la inclusión, y interesante porque también son materiales en los cuales los muchachos que egresan se titulan con modalidades de reflexión de la práctica y también de tesis de investigación, y aquí están sus producciones. Y digo interesante porque ellos nos comparten su experiencia de titulación en pandemia. Entonces ahí hay documentadas prácticas de trabajo con herramientas tecnológicas y reflexiones muy interesantes. El título de la obra, la siguiente, maestro, por favor, y ahorita regresamos un momentito a esto. Desafíos de formación normalista, inclusión educativa, equidad de género e innovación pedagógica. Es una continuación de la edición número 1. De hecho, inicia con la misma frase, y ya las siguientes palabras pues se debatieron en las academias para poder determinar cuáles eran aquellas palabras que de alguna manera reflejaban el contenido, pero también pues invitaban al lector a que revisen estas temáticas. Insisto, hay publicaciones de estudiantes, creo que eso es un mérito muy importante, algunos de ellos ya egresados, académicos y por supuesto directivos de la institución. Voy a ceder el uso de la voz a la maestra Janet, que fue quien tuvo la ardua labor de estar revisando cada uno de los artículos, modificando, corrección, estilo y demás. Y bueno, sin duda también hay tareas fuertes pues para poder generar esos documentos impresos. Adelante. Adelante, una antes. La que sigue, por favor. Bien, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Quiero compartirles una de las versiones impresas que esperemos que pronto estén presentes. Ahí está bien, me siento más cómoda viendo a mis compañeros, que precisamente son los autores de este libro. Si hay algo que quiero reconocer de la ENECO, es precisamente que nosotros reconocemos que dentro de la planta docente tenemos académicos con mucha capacidad, pero sobre todo diversidad para atender necesidades en las aulas. Y es de esa forma que nosotros comenzamos con Normalismo Extraordinario, recuperando precisamente lo que nosotros como docentes formadores sabemos hacer, pero tenemos que compartir, porque ya se ha hablado mucho que los docentes solamente estamos consumiendo información y no estamos produciendo. Y este es el ejemplo claro que no es así. Nosotros también producimos, nosotros también proponemos, pero aquí hay algo fundamental, que si se dan cuenta, pongo en la primera parte a los docentes que no sé entonces estaban en formación, y en ocasiones a los alumnos les digo, recuerden que la formación normalista no son cualquier tipo de docentes, son docentes investigadores, porque ustedes enseñan a levantar información, a sistematizar, a proponer, todo bajo una metodología. Entonces, todo lo que ustedes hacen
¿Es importante para los maestros de la normal? Sí, pero sobre todo para toda la comunidad normalista. Y pues en este caso, los compañeros que están por esta parte son ya egresados, que por aquí está Karen, y me gusta mucho que estén los alumnos también ahorita escuchándonos, y acá algunos de la planta docente. Entonces, en esta segunda edición de Normalismo, cuando estábamos hablando precisamente, inició con temáticas que han estado debatidas, que tienen que ver con equidad, con género, con igualdad, es lo mismo, ¿no? Entonces decíamos, ¿hacia dónde lo encaminamos? Eso fue la idea inicial. Sin embargo, cuando estábamos en la construcción de todo esto, nos atravesó una pandemia y es muy digno reconocer que los docentes egresados, o sea, los alumnos en ese entonces, ellos realizan trabajos de equidad de género, de pedagogías de la paz, pero en entornos en pandemia, en contextos rurales o semiurbanos. Entonces, creo que esa es una parte fundamental de este libro, que definitivamente no es lo mismo trabajar un taller en rancherías o demás cuando no hay conectividad al 100, pero tenemos docentes en formación muy comprometidos y que se inmiscuyen con la comunidad, ¿no? Pero bueno, ahora les platico un poquito más acerca de cada punto. Por ejemplo, el doctor Aníbal nos comentaba, bueno, tenemos temáticas desde la meditación, ¿no? Si bien la parte socioemocional ha estado evidenciando que necesitamos más estrategias, la doctora Silvia hace una propuesta de la meditación para estar mediando situaciones en el aula. La maestra Patti Covarrubias, como buen amante de las tecnologías, hace una propuesta, pero para promover el trabajo colaborativo. En el caso del siguiente título, que está a cargo del maestro Antonio Zapata, es muy interesante lo que él propone, porque por lo general estamos conociendo la teoría, los autores que hablan acerca del material didáctico, pero en su caso hace un planteamiento de qué pasa cuando los egresados del ENECO, en relación a la temática del material didáctico, continúan buscando estrategias donde lo incorporen. ¿Qué pasa? Entonces toma varias generaciones y varias vivencias de cómo ha ido incluso modificándose su práctica docente en relación al material didáctico. En el caso de la maestra Chuy Pérez, habla acerca de la igualdad y la equidad, y la maestra Nena Mayorga comienza a hablar de desarrollo sustentable. Y pues para ir dándoles más crédito también y cierre de esto, la joven Karen Pinedo aborda temáticas de equidad de género y paz en un contexto rural. La joven Laura Sánchez habla de equidad de género desde un enfoque dialógico, pero trabajándolo desde la virtualidad. Lupita Pinedo habla de proyectos para fomentar el interés en la autita como uso de modelo híbrido en el caso de la alumna Bere, y el aula diversificada para promover el aprendizaje significativo. Entonces, lo que nosotros generamos es compartir lo que hacemos todos nosotros, pero con una propuesta real de lo que se vivió, de lo que recomendamos y sobre todo también de lo que no recomendamos como docentes. Es algo hecho pues desde la experiencia, el corazón y pues la teoría. Y muchas gracias, compañeros. Muchas felicidades. Fíjense cómo describe con mucha puntualidad el doctor Aníbal lo complejo que es para poderse poner de acuerdo, a veces en la academia, en tomar acuerdos, y sobre todo cuando se tiene que redactar en el título, o sea, cuál nombre es el que va a recibir, desde la perspectiva de un compañero que ya propuso, cuando son varios los que están proponiendo, y poder llegar a tomar un acuerdo para que el título quede así como quedó. Y es madurar en equipo, de manera colaborativa. Y eso, poco a poco, aseguro que genera el contagio por estar produciendo. Así como lo está invitando él, aseguro que todos quienes nos dedicamos a
al magisterio, como profesionales de la educación, buscamos la forma de sistematizar. Tenemos que buscar la forma de redactar con lógica, pero de ser atractivos para el lector, siempre. Siempre cubrir las expectativas. Muchas felicidades y con mucho gusto los vamos a leer. Sigue la segunda obra. Y la segunda obra por parte de ENECO ahora es Cartas a mis docentes de la ENECO. Y lo presenta, está coordinado por la doctora Janet Marcela Huizar Aguilar. Entonces le pido de favor, doctora, si continuamos. Un fuerte aplauso, por favor, para ella también, por favor. El sonido, por favor. El sonido para la doctora. Muchas gracias. Ya. Hola, sí. Ok, pues bueno, nuevamente les comparto algo. Mientras ponen las diapositivas, lo hemos venido diciendo, para nosotros en la normal de Colotlán fue muy importante este tipo de iniciativas, sobre todo porque abre una oportunidad no solamente para el docente, sino para el alumno, el docente en formación, de mostrar sus reflexiones y todo. Antes de contextualizar… Un poquito más pegado. Un poquito más de contextualizar todo esto, esa es la portada y pues yo estoy hablando en nombre de mis compañeras que están aquí en esta fotografía. Son, de entrada, siempre fueron unas alumnas muy inquietas. Ellas son egresadas ya de nuestra institución, muy académicas, con un perfil bastante comprometido, deportistas, creativas, en cuestiones de manualidades, en todo. Demasiado compromiso humano, pero sobre todo siempre tenían una característica, decir gracias, ay, qué bueno, aprendimos. Entonces, conforme pasa su estancia en la normal, recuerdo que en una ocasión leyeron cartas a quien, de Freire, que todos cartas a quien decide enseñar, y entonces a ellas les empieza a mover mucho esta situación, ¿no? En séptimo semestre se acercan conmigo y me dicen, Janet, hemos escuchado que hay algo que se llama normalismo extraordinario y se pueden hacer libros no solamente de corte científico, sino también algo de nosotros. ¿Es cierto que nosotros como estudiantes podemos hacer eso? Les dije, sí. Y me dicen, ¿podemos hacerlo? ¿Nos vas guiando? Y dije, pues claro, o sea, son espacios que son para ustedes. Y es así que ellas empiezan a decir, es que tenemos que agradecerle a la institución. Nosotros no podemos dejar algo material, pero vamos retomando lo de las cartas, pero vamos dándole otro enfoque. Y van a ser las cartas a mis docentes de la ENECO. Entonces, ellas, para agradecer todo lo que la institución les dio, y en específico sus maestros, deciden regalarle letras, que es algo que considero muy valioso, porque lo hacen directamente desde un enfoque capítulo por capítulo, recopilando las cualidades de nosotros como maestros. Entonces, debo reconocer que cuando yo leo lo mío, digo, ay, me ven muy bonito, ¿no? Y veo lo de mis compañeros y digo, definitivamente ellas están sacando toda esta parte que sabemos que como docentes es también muy poco que te lo reconozcan con esa creatividad. Entonces, ellas están acá afuera del CIPA. Los nombres de las autoras son María del Carmen Lozano, Olivia del Real, Sonia Valeria Leaños, Ana Luisa López, Maclovia Rincón, Gabriela Pérez, Jacqueline Fernández y Marta Cecilia Pérez. Con mucho cariño, sé que me están viendo, entonces presento este libro. La siguiente diapositiva, por favor. Los antecedentes ya les comenté cómo surge, muchas gracias pues por estos espacios y directamente retomo los agradecimientos que ellas ponen. Agradecemos a cada uno de nuestros docentes por el apoyo brindado a lo largo de nuestra formación, por sus enseñanzas, aprendizajes, lecciones de vida y participaciones que tuvieron con cada una de nosotras. Apreciamos que no todo se basó únicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que nos permitieron y se permitieron conocernos más allá de solo ser alumnos docentes. Ustedes que han sido parte de nuestro crecimiento personal y profesional, por el que estamos arduamente satisfechas. Y la siguiente, por favor.
Es así que se desprenden todos estos capítulos que están dedicados a mi compañero Aníbal Huizar, al ingeniero Abascal Johnson, a la maestra Lupita Álvarez, al maestro Manuel Arellano, al maestro Ceballos, al maestro Orlando, al maestro Froilán, al maestro Luis Miguel González, a su servidora, a la maestra Silvia Márquez, a la maestra María Elena Mayorga, a la maestra Irene Medina, a la maestra Tania Marisol, a la maestra María de Jesús, a la maestra Diana Patricia Pinedo Covarrubias, al maestro José Luis Pinedo, al maestro Samuel Sandoval, a la maestra Guillermina Zulú, al maestro Alejandro Valdovinos y al maestro Antonio Zapata. La que sigue, por favor. La que sigue. Son los nombres que mencioné y son ellas. Teniendo el respaldo de quienes son creadoras de este libro, quiero comentarles que lo que sí me pidieron fue, consideren que este libro lo hicimos bajo estrés, estábamos en 7º semestre, estábamos con las prácticas profesionales, con documentos de titulación fuertes, varias de ellas se atrevieron a meterse a investigación educativa con otro corte totalmente, muy enfocadas también en sus prácticas. Entonces es algo que realmente sé que lo hicieron con mucho esfuerzo, tiempo, dedicación y sobre todo amor. Y es así como de forma general les comento algunos puntos que ellas mencionan en cada capítulo. Cada capítulo está nombrado con alguna característica de nosotros como docentes. Por ejemplo, iba narrando, ¿no? ¿Mande? Ok. Va narrando acerca de cómo es la importancia de conocer el mundo y los idiomas por una sonrisa, en el caso de la maestra Tania Marisol, que es la de inglés, en el caso de la maestra Lupita, aprender con significado y elegancia, por mencionar algunos otros, ¿no? Por ejemplo, algunos de los compañeros se identifican por el gusto de correr, entonces es cómo corriendo a la meta del aprendizaje. Entonces, de esta forma, estas alumnas narran cómo la vivencia en la Escuela Normal Experimental de Colotlán marcó su vida personal, pero sobre todo profesional, porque gracias a cada uno de nosotros, docentes del ENECO, pues ellas son lo que ahora son como docentes. Y pues también mencionan al maestro Luis Miguel con cuestiones de música, sistematización y toda esa parte. Y entonces, por ejemplo, también la maestra Guillermina, que aquí está presente, ellas mencionan tu sonrisa, como también en la parte de aprender con comprender con dedicación, alegría y sonrisas. Entonces, pareciera que los alumnos no están atentos a lo que nosotros hacemos o nuestra parte facial y demás. En este libro para mí es bastante evidente que están más atentos de lo que uno imagina, y en esta ocasión me toca presentar lo que ellas hicieron, pero también como parte de alguien que le escriben, pues creo que es un agradecimiento también a ellas por este trabajo y sobre todo reconocimiento que los alumnos se estén atreviendo a escribir. Es algo que creo que debemos motivar y aprovechar estas plataformas, porque para eso están. Si no las usamos, no tiene sentido, ni siquiera tendría sentido que nosotros estuviéramos aquí. Muchas gracias, compañeros. Fíjense cómo en la primera obra, muchas gracias, cómo en la primera obra dan cuenta del conjunto de ideas que tienen los profesionales responsables de la formación. Y en la segunda obra recapitulan el conjunto de experiencias de quienes son formados. Y esto tiene un gran valor. También se recoge de la primera obra que presentaron en la Benemérita y Centenaria, que de manera colaborativa están construyendo los capítulos. Y aquí en ENECO dedican una obra específicamente a lo más importante que hay en la formación inicial, nuestros estudiantes en formación. Y esto es importante, darles voz y darles poder de expresión a través de una obra literaria. Nuestro reconocimiento y nuestro respeto, que así siga. Qué bueno que aquí está todavía nuestro director de ENECO,
para seguir promoviendo este tipo de obras. Nuestra directora de la Benemérita y Centenaria, por allá de estar, hay que buscar la estrategia para seguir impulsando este tipo de actividades. Y aquí está nuestra directora de la NEU y aseguro que también se hará lo propio para seguirlo haciendo. Por lo pronto, pedimos un fuerte aplauso y un reconocimiento al doctor Aníbal y a la doctora Janet por esta majestuosa y magistral presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido de favor que no se retiren para efectos de que les entreguemos su reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Corresponde ahora entonces en tiempo a una escuela normal superior que atiende aquello que es difícil atender y que con mucha sensibilidad se tiene que realizar, como son las especialidades. Y me refiero a, voy a hacer la presentación del doctor Sergio Isaac Villanueva Gutiérrez, a quien les pido de favor que le brindemos un fuerte aplauso. Muchas gracias, bienvenido. Tome asiento, por favor. Siéntase cómodo. Él tiene la posibilidad de participar con nosotros, aparte de ser director de la obra, también es subdirector de la institución y lo hace de una manera correcta, lo hace de una manera genial y me da mucho gusto tener la posibilidad de coincidir porque es una persona preparada y talentosa. Así es como debe de participar con competencia en la formación inicial. La obra que nos va a presentar el doctor Sergio Isaac Villanueva Gutiérrez se llama Diseño y aplicación de estrategias para motivar el aprendizaje autónomo en estudiantes normalistas con aporte en las neurociencias. Doctor, le pido de favor, yo con mucho gusto, si tiene presentación, usted me indica en el momento de cambiarle. Muchísimas gracias por la presentación, maestro Alejandro Genaro. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Como bien lo menciona el maestro Alejandro Genaro, la obra que les voy a compartir el día de hoy, pues es una obra realizada, un trabajo de investigación realizado por su servidor. Lleva como título Diseño y aplicación de estrategias para motivar el aprendizaje autónomo en estudiantes normalistas con apoyo de las neurociencias. ¿Me da la siguiente, por favor? Bueno, quiero de antemano pedir una disculpa, el trabajo no lo traigo impreso, sin embargo, por supuesto la invitación será a que lo revisen, a que le den una leída y todas las observaciones, retroalimentaciones y comentarios que pudieran hacer sobre él son bienvenidas y agradecidas además. Asegure usted que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Bien, quiero partir de la idea o quiero partir de las premisas que tomé en cuenta para fundar y motivar este trabajo. La primera de ellas, que fueron tres, la primera de ellas tiene relación con que los modelos de estudio vigentes en México, sobre todo para educación superior, están sustentados en teorías que dan un rol al docente como facilitador o como guía y un rol activo al estudiante. Es decir, el estudiante forma parte totalmente activa o por lo menos debe formar parte activa de su proceso de aprendizaje. Esa es la primera premisa de la que parto. La segunda está relacionada con que pese a que los modelos de estudio plantean esto y pese a que en el discurso muchos alumnos dicen estar en contra o no preferir el modelo tradicional de aprendizaje, que es aquel en donde el docente se para frente a ellos y de manera expositiva les brinda los aprendizajes de una manera final, como los deben recibir. ¿Qué me daba cuenta yo? En la práctica me daba cuenta que el alumno seguía prefiriendo este tipo de aprendizaje y quería ver por qué. ¿Por qué? Pese a que en la teoría ellos decían que no, en la práctica veía que lo seguían prefiriendo. Y bueno, a todas luces conocemos que en este estilo tradicional el rol del maestro es un rol activo, por el contrario, el del estudiante es totalmente pasivo. El mismo se limita a recibir la información, a tomar notas y muchas veces ese conocimiento no se interioriza y no llegamos a un conocimiento o a un aprendizaje significativo. ¿Me da la siguiente, maestro, por favor?
Gracias. La tercera premisa, ay, me van a disculpar, me voy a poner de pie, no puedo estar mucho tiempo sentado. Adelante. La tercera premisa guarda relación con la actitud que les comentaba de los estudiantes, la actitud pasiva. No una actitud pasiva en el sentido de que no hacían nada, sino en algunos rubros específicos que tienen que ver con la investigación, con la participación, sobre todo con el análisis previo que se solicitaba de los temas o ejes temáticos que se vieran en un momento dado, y también que tenían poco cuestionamiento en varios sentidos. El primero de ellos tiene relación con que les cuesta trabajo, o veía por lo menos que encontraban complicado, engranar todas las materias como un todo, como un programa, y las veían como entes aislados. Y aparte de eso, se les complicaba identificar la trascendencia que esos contenidos y que todas las asignaturas en su conjunto tenía con su formación profesional y, más allá de eso, con su trabajo profesional docente. Partiendo de estas premisas y preocupado por ello, algo que no hice mención y que es importante tener en cuenta es que de acuerdo al perfil de su servidor, las asignaturas que imparto en la Escuela Normal Superior de Especialidades son aquellas que tienen relación con aspectos sociológicos y legales de la educación, que de entrada son asignaturas que los alumnos encuentran cierto rechazo hacia ellas, ¿verdad? Entonces eso lo torna un poquito más complicado. Bien, atendiendo a esas premisas, como les comentaba, pude investigar y me pude dar cuenta que recobran vital importancia algunos conceptos. El primero de ellos es la motivación del alumno. El alumno se debe encontrar motivado para generar con ello condiciones adecuadas en el aula, y el docente se debe preocupar por establecer estrategias de mediación o estrategias académicas adecuadas para el trabajo en el aula. Todo ello en conjunto para generar un aprendizaje autónomo y con ello un aprendizaje significativo, que es lo más importante en este trabajo de investigación, el aprendizaje autónomo y aprendizaje significativo. ¿Cuál fue la técnica de la recopilación de información? O bueno, nos apoyamos, o me apoyé en este caso de una encuesta mediante un cuestionario. En ese cuestionario, que constó de 10 preguntas, se les preguntaba a los alumnos, a los estudiantes, cuáles son las estrategias que ellos consideraban más favorables, cómo aprendían más fácil, cómo les gustaba aprender. Eso es parte de la motivación, conocer a nuestros alumnos para poder motivarlos, para poder generar estrategias adecuadas para que los aprendizajes se tornen significativos. Los resultados, o algunos de los resultados más significativos que puedo mencionar en este momento, es que uno de ellos es que la mayoría de los alumnos coincidía en que la manera en que les gustaba aprender, o la manera en que aprendían de una mejor forma, era realizar un análisis previo, una lectura previa del tema a tratar y aclarar dudas por parte, o mejor dicho, que el docente aclarara dudas en el aula. Esto se les facilitaba. Esto dijeron de acuerdo a los resultados arrojados por el cuestionario, que se les facilitaba aprender de esta manera. Algo que también me llamó mucho la atención es que prefieren las estrategias de mediación que tienen que ver con juegos. Y aquí voy a aprovechar el momento para decir que una de las estrategias que se planteó, como todos sabemos, en estas asignaturas que tienen que ver con cuestiones legales, necesitamos manejar muchos conceptos. Especialmente estas estrategias con conceptos, me costaba trabajo transmitirles pues la motivación a los estudiantes y que ellos encontraran la importancia de esos conceptos. ¿Cómo lo hicimos? Mediante un juego. Y es una estrategia que a mí me ha ayudado muchísimo. Es el juego del memorama. Todos hemos jugado al memorama, ¿verdad? Ellos tienen que realizar pares en una de las cartas. Ellos escriben el concepto y un dibujo alusivo a ese concepto, y en el otro escriben el significado de acuerdo a la ley o al documento que estemos tratando de ese concepto. De tal suerte que cuando ellos estén encontrando los pares, estén revisando el significado con su concepto. Y eso, desde el momento en que ellos tienen que crear el juego, ellos tienen que analizar en equipo todos los conceptos a revisar.
se empieza a tornar significativo el aprendizaje. Es una estrategia que se aplicó y que me ha ayudado muchísimo desde entonces. Hablando de la estrategia con juego. Y algo que también la inmensa mayoría, como ya lo mencionaba, de los estudiantes coincide, es que la enseñanza tradicional no la consideran adecuada para su proceso de aprendizaje. Esto prende algunos foquitos para muchos docentes, me incluyo en él, en este rubro, ya que de acuerdo a lo que arrojaron estos resultados, pues los estudiantes no prefieren la cátedra en donde el docente se para y transmite el conocimiento. Muy bien. Todo esto lo podremos encontrar en el libro en sus diferentes capítulos. Esto lo quise poner a manera de conclusiones personales, con el fin de mejorar la práctica docente de su servidor y por supuesto de aquellos que tengan la oportunidad de revisar el libro. Me gustaría que nos quedáramos con esto. En primer lugar, es importantísimo conocer a nuestros alumnos, conocer cuáles son las opiniones que ellos tienen sobre su proceso de aprendizaje, cómo les gusta aprender, qué sí les gusta, qué no prefieren. Por supuesto, será complicadísimo dar gusto a todos, pero así se podrán crear estrategias que incluyan, si no a todos, a la inmensa mayoría de nuestros estudiantes. En un segundo término, generar ambientes favorables en el aula, ambientes favorables de aprendizaje y, por último, estrategias adecuadas de mediación por parte del docente. Pero ¿cómo podremos lograr esto? Conociendo a nuestros alumnos. Entonces, esto se torna un círculo virtuoso, no vicioso, en donde conociendo a nuestros alumnos se puede dar un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más favorable. Bien, como lo mencioné, este trabajo de investigación se realizó con el fin de mejorar la práctica docente de su servidor. Ese fue el punto medular para la motivación de este trabajo. Sin embargo, también me sirvió muchísimo para darme cuenta, y esto lo repito en muchas ocasiones porque considero fundamental en la investigación, que es conocer a nuestros alumnos. Algo que resulta obvio mencionar es que los resultados de este trabajo de investigación no son estáticos. Nos damos cuenta en nuestro día a día que lo que nos funciona con un grupo en el mismo semestre no nos funciona con otro grupo. Entonces, esto por supuesto es susceptible de modificación y de mejora con el paso del tiempo y de acuerdo a los contextos de cada uno de nosotros, por supuesto. Y por último, la importancia o lo que considero más importante, y agradezco muchísimo a nuestras autoridades que abran estos espacios, es para compartir nuestras experiencias. Esto es lo que podrán encontrar en el texto publicado por la Escuela Normal Superior de Especialidades y espero que sea de su agrado. ¿Me da la siguiente? ¿Sí? La siguiente nomás. Ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Quiero felicitarle y reconocerle su esfuerzo. Es producto de un proceso sistematizado que recupera a través de la aplicación de instrumentos y téngalo por seguro que estaremos muy atentos para poderlo leer una vez de que sea compartido y de que pase por la observación para obtener el ISBN. Muchas gracias y nuestro reconocimiento. Le pido de favor de que se espere un momento para efectos de entregar el reconocimiento una vez de que concluya la participación de todos. Mientras pase a sentar, por favor. Ha sido rica la producción, si ustedes se fijan, es diversa también y muy enriquecedora. Corresponde ahora a otra escuela normal superior, a la Escuela Superior de Educación Física. Se los dije al principio, educación física no tan solo son juegos y recreación, es también propuesta formativa y ellos también tienen la segunda propuesta en edición Normalismo Extraordinario. El libro que presentan ahora, la Escuela Superior de Educación Física, se llama El juego de la actividad física, el ejercicio y el deporte, desde la memoria motriz a la autonomía motora. Lo presenta su director, que es el autor Edgar Manuel Jiménez Maldonado, y también coautor Sergio Álvarez Barajas. Un fuerte aplauso para los dos, por favor. Y usted dice, señor director, ¿quién es primero? Sin problema alguno, entonces,
Muchas gracias, Bueno. bienvenidos, por favor. Pueden Con el- sentarse si gustan, ¿eh? Gracias. Muy buenas tardes, con el permiso del maestro Sergio. Quiero hacer una aclaración nada más en la precisión que hace el maestro. El autor es el maestro Sergio, quien me invita a colaborar en un pequeño espacio de libro que con mucho gusto lo hicimos. La Escuela Superior de Educación Física este año cumple su 45 aniversario y en esos 45 años esta es la segunda obra que realizamos. La primera fue el año pasado, que es esta que tenemos aquí. La actual, la que es autor el maestro, todavía no se publica. Estamos esperando nada más el registro para hacer la publicación. Es una muy buena obra realizada, tanto la que hicimos el año pasado como la que se realizó en esta ocasión, con la participación pues del maestro Sergio. Lo que nos toca a nosotros como directivos, obviamente derivado del normalismo extraordinario, pues es apoyar, impulsar el trabajo de nuestros compañeros especialistas. El doctor Sergio, la verdad que es un orgullo que esté como docente en nuestra institución. Él trabaja también en la Universidad de Guadalajara y es un excelente maestro y pues fue quien realizó el libro que a continuación van a ver. Y obviamente pues voy a dejar al autor del libro que nos explique qué nos puso ahí. Yo tuve una pequeña colaboración ahí con él. Gracias, maestro, por la invitación y adelante con tu presentación, maestro. Gracias. Muy honesto y muy correcto, señor director, y muchas gracias. Adelante, doctor Gracias, Sergio. muy amables. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del libro. Tenemos la siguiente diapositiva donde está la portada. Y bueno, aquí está. Voy a tratar de explicar rápido de qué se trata este libro. Espero que sea el mejor de todos los que van a publicar. Y así va a ser. Necesito que te preguntes qué te enseñaron desde que naciste a los 6 años. ¿Quién te enseñó qué, verdad? Pues tu familia, tus hermanitos, hermanitas. ¿Qué fue lo que aprendiste? A eso se le llama memoria motriz, o sea, ¿qué aprendí? Y luego a los 6 años, ¿qué reflexioné? O estoy reflexionando sobre lo que aprendí al cumplir mis 6 años. Y a eso se le llama autonomía motora. Oye, hay que dar vuelta a la derecha y te vas a la izquierda. O sea, adiós lateralidad. ¿Qué aprendiste sobre dónde es la izquierda y dónde es la derecha? ¿Dónde es hacia adelante o dónde es hacia atrás? De eso se trata el libro. De esa memoria, ¿verdad? De esa memoria en donde ya grandes, a mis 61 años, me digo, ¿cómo fue que aprendí? ¿Dónde es a la izquierda? ¿Dónde es a la derecha? ¿Atrás? ¿Adelante? ¿Cómo es que me enseñaron a botar un balón? ¿Cómo me enseñaron a darle una patada a un balón? De eso se trata el libro, ¿sí? Así que nació no pensando en la transversalidad, no, nació el libro pensando en esa memoria motriz y cómo llegué a ser autónomo en mis movimientos. De eso se trata. La que sigue, por favor. Así que todos aprendimos a base de juegos. ¿Y dónde jugamos? Pues en la sala, en el patio de la casa, que era grandísimo y que ya de grandes veíamos el patio. Aquí jugábamos 6 escuincles, que antes eran enormes, pero ahí aprendimos a conocer nuestro cuerpo, lo que ahora se llama corporeidad, ¿verdad? Y hoy los niños, unas generaciones, ¿qué estamos? 15, 20 generaciones atrás, al 2022, ¿verdad? Hoy que tienen 20, 23 años, no saben apenas están sabiendo dónde es izquierda y dónde es derecha, dónde es adelante, dónde es atrás. Así como escribes, es lo que lees. Y vean la lectura de un chico de 20, 23 años, y es lo que lee, así como escribe, con una enorme cantidad de
faltas de ortografía. ¿Cómo puede aprender a leer y a escribir bien? Jugando bien, a conocer, repito, qué es adelante, qué es atrás, qué es a la izquierda, qué es a la derecha, cómo brincar, cómo saltar, cómo atrapar una pelota. Mis alumnos hoy de tercero les he aventado una pelota y a duras penas la saben atrapar. A eso se le llama autonomía motora. Nunca sus papás le aventaron una pelota a chicos de hoy de 20 años. De eso se trata el libro. La que sigue, por favor. Entonces, yo nunca leo una diapositiva. Las que tienen que leer las diapositivas son ustedes, ¿verdad? Así que, ¿qué recuerdos yo tengo de cómo llegué a ser lo que soy? ¿Sí? Si bien me va, me acuerdo cuando entré a la primaria y lo que me enseñaron en la primaria y cómo me lo enseñaron. Es por eso que soy la persona que soy ahora. Pero estas 20 generaciones atrás, ¿verdad? No saben ni siquiera qué es lo que quieren estudiar. Y la autonomía, ¿verdad? De la toma de sus decisiones está en duda. Si eso está en duda, ahora imagínate cómo camina un chico hoy en día por las calles con el celular. Que se ha caído varias veces, se ha tropezado varias veces y está a punto de que lo maten atropellado varias veces. Esa es su memoria motriz que tienen ellos y esa es su autonomía motora. Afortunadamente los que yo veo ahorita, pues andamos entre los 40 y los 65. Y esa autonomía motora hoy la dominamos a la perfección y no nos equivocamos dónde es izquierda y dónde es derecha. Bueno, a lo mejor cometemos un error, pero estos chicos que tenemos en el salón de clases se equivocan constantemente porque no tienen esa memoria, no recuerdan qué aprendieron, ni siquiera cómo aprendieron a caminar. La que sigue, por favor. Entonces, no nació el libro con la transversalidad, nació pensando qué me enseñaron a mí desde que nací a los 6 años. Y luego ya nos dimos cuenta, gracias al maestro Edgar, bueno, pues es que es transversalidad. La que sigue, por favor. Y es que el capítulo 2 está como eje central la educación física relacionada con medio ambiente, inglés, matemáticas y geografía. Una serie de juegos, de preguntas y respuestas y que te van a enseñar a leer bien para que escribas bien. Te van a enseñar a que camines correctamente y que no te tropieces y que dejes de usar el celular al caminar, por lo menos. ¿Me doy a entender? Por eso es que digo, no nació el libro pensando en la transversalidad, nació el libro en la memoria motriz y en la autonomía motora. Luego tenemos el juego del muro y el juego de entrelazados. Se los recomiendo ampliamente, no porque yo lo hice. Les podría recomendar mis libros sobre el veneno de abeja. Ahí hablo más de 100 enfermedades y cómo solucionarlas o cómo reducirlas. Este es mi primer libro, gracias al maestro Edgar, en la educación pública, pero sobre la educación a los futuros profesores que van a educar a los chicos. Entonces, se los recomiendo porque se van a divertir, son juegos, son ejercicios dentro de la actividad, de las actividades físicas en el patio, en el gimnasio o dentro del salón. No sé si ya me pasé de tiempo. No, va bien, todavía tiene tiempo, sí. Entonces,
Te voy a hacer una pregunta de vida y muerte, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta de vida o muerte, ponme atención. Porque si me das una respuesta, ¿qué crees? Te vas a ganar un libro virtual. Ay, no, usted ya tiene, usted es colaboradora, la maestra Mónica Zúñiga, la maestra Gaby Beatriz, Gaby Casillas, que acaba de morir su hermana. Bueno, aquí están los colaboradores. La maestra, la subdirectora, maestras. Pregunta de vida o muerte. Si me contestas bien, ganas un libro virtual, no físico, porque físico se los vendemos, ¿no? ¿Me puede decir alguien realmente la edad que tiene? Sí, le ganaron ya. Nomás echa el grito. 50, ya ganó un libro, me ve al final para darle la dirección. 50 años. ¿Qué esperaban que les preguntara? Pero ¿sabes qué hice? Me pusiste atención. ¿Verdad? Es fácil. Hoy les digo a los muchachos, es de vida o muerte la pregunta que les voy a hacer. En mi salón de clases todavía ayer. Prohibido. Desde el primer día prohibido usar el celular en el salón de clases. Prohibido. Y si lo usas, estás expulsado de mi clase. ¿Tan drástico, maestro? Sí. Si no, no vas a aprender nada. Y eso que enseñamos a base de juegos, de ejercicios y actividades físicas. ¿Por qué? Porque no tienen memoria motriz. Se tropiezan al caminar. Hay que enseñarlos a jugar. Y estos 3 capítulos de más de 30 juegos los va a enseñar a ser mejores personas. Muchas gracias por su atención.